Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Lord Byron dijo que escribir cartas es el único medio en el que se pueden combinar la soledad y la compañía. En un mundo hiperconectado como en el que vivimos hoy, vale la pena recordar que la correspondencia por el correo ordinario fue, durante mucho tiempo, el único modo de comunicarse cuando las personas estaban separadas por largas distancias. Había que ser pacientes y esperar. La inmediatez de las redes sociales no era ni siquiera un sueño futurista. Decir lo necesario con claridad y concisión no es cosa fácil, menos aún si el medio es la escritura, donde quedan excluidos el lenguaje corporal, la modulación de la voz y otros recursos que tenemos en la conversación presencial. Las cartas están en franco desuso, usted lo sabe, pero por mucho tiempo fueron un método de conversación eficaz. Hoy por el correo solo llegan la nostalgia y los recibos de la luz. Aquella labor de escribir a mano, quizá escoger un papel especial, comprar sellos y timbres postales, ha desaparecido. Quedarán algunos nostálgicos que envíen cartas como actos de rebeldía ante la tremenda inmediatez de este mundo. Decía Piglia, el escritor argentino, que la correspondencia es la forma utópica de la conversación, pues anula el presente y hace del futuro el único lugar posible de diálogo, y fue el escritor y político romano Petronio quien dijo que enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón. Hoy hablaremos de cartas y novelas epistolares, de cartas correspondidas. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí en la otra aventura. Traigo aquí una pequeña crónica personal. Durante años, el Correo Mexicano se ganó a pulso la fama indestructible de ser una de las instituciones más ineficientes del mundo. Sé de qué hablo. En la familia luchamos a brazo partido contra los errores del servicio postal. En nuestro caso, el hombre de la mochila de cuero casi siempre era un convenenciero que tocaba el timbre de la casa solo cuando se acercaba el día del cartero para entregar misivas remisas. Con el paso del tiempo, ese raro presagio sostenido en la ineficiencia salvó su reputación. El servicio postal mexicano prácticamente desapareció. La mensajería y el ciberespacio desplazaron a la oficina de correos, una antiguaya inútil como una televisión de bulbos. Ganamos tiempo, pero perdimos el viejo ritual de la carta. En algún lugar de los años 70, mi madre salía de la casa rumbo al correo con su larga carta dirigida a mi hermano mayor. Yo la acompañaba. En la oficina postal, un burócrata atávico pesaba la carta en una báscula y decidía el costo de los timbres, así como usted lo oye. En un mostrador de madera sobreviviente del sexenio de Ruiz Cortines, había varios cojincitos para humedecer el pegamento de los timbres. A mí me gustaba ensalivarlos directamente con la lengua para pegarlos al sobre, pero mi madre, que siempre desconfió de la burocracia federal, llevaba su propio resistol, su pegamento. Yo deslizaba la carta por la ranura y mi madre le daba la bendición. Si el precio sobrepasaba los 2.50 pesos, quería decir que mi madre había escrito un tratado de amor maternal sin ninguna contención emotiva. Uno de mis pasatiempos favoritos era leer la prosa de mi madre mientras escribía con un bolígrafo wherever, en una hoja tamaño carta, media carta más bien, de papel cebolla, que pesaba y costaba menos a la hora del envío. Al final de la epístola, antes de los besos y los abrazos, mi madre cerraba su historia con un aforismo perfecto. Si puedes, solo si puedes, manda un poco de dinero. Un mes más tarde, el cartero entregaba en la casa una larga carta que empezaba con una extensa consideración acerca de ser y tiempo de Martin Heidegger. Supongo que mi hermano ensayaba para un examen crucial en la Universidad Libre de Berlín. A juzgar por la dilación expansiva de su prosa, la calificación de aquel trabajo debió ser sobresaliente.
En casa leíamos el ensayo un tanto desconcertado. Solo mi madre ponía en palabras su desazón. La soledad ha vuelto loco a Pepe. Mi hermano cerraba sus reflexiones filosóficas con un dardo de reproche. Escriban, no sean así, hace 2 meses que no recibo una carta. El remate era una esfera de reciprocidad. Dile a papá que si puede, solo si puede, mande un poco de dinero. Aquí hace frío. Desconsolada, mi madre se enteraba así de que sus 3 últimas entregas se habían perdido entre kilos de papel y caligrafías desconocidas. El correo no sirve, decía mi madre. El escritor uruguayo Juan Carlos Onetti dijo alguna vez: yo he leído páginas de Faulkner que me han dado la sensación de que es inútil seguir escribiendo. ¿Para qué? Si él ya lo hizo todo. Es tan magnífico, tan perfecto. La editorial Anagrama publicó en el 2012 las cartas escogidas de William Faulkner. Entre sus líneas se puede leer la biografía de un escritor fundamental en las letras modernas. La compilación corre a cargo de su amigo y biógrafo Joseph Lodner, y en el prólogo deja de manifiesto que a Faulkner no le hubiese gustado. Pero el tamaño gigantesco de su literatura y su legado, argumenta Lodner, justifican la recopilación de sus misivas, de sus cartas, sobre sí mismo y sobre su obra. Faulkner decía lo siguiente: mi ambición como persona reservada que soy es que me borren y echen de la historia, sin dejar rastro, sin más restos que los libros publicados. Ojalá hace 30 años hubiese tenido suficiente perspicacia para prever lo que iba a ocurrir, como algunos isabelinos, y no lo que hubiese firmado. Es mi propósito que, vencidos los esfuerzos de la esencia y la historia de mi vida, que en la frase equivalente a mis esquizas y mi epitafio sean ambas. Compuso libros y murió. Si usted es un faulkneriano y ha leído algunos de sus libros, este tomo que tengo aquí es para usted, porque su prosa fue para hablar de su vida, tan prolija como inventar mundos y personajes. Las cartas escogidas de William Faulkner, publicadas por Alfaguara. Este pequeño libro que tengo en las manos, Cartas a un amigo alemán, es una declaración de libertad y justicia en medio de los años más aciagos que recuerda Europa, entre 1943 y 1945. ¿Lo escribió quién? Albert Camus. Cartas a un amigo alemán, y está publicado por Fábula Tusquets. Salió ya hace años. Vamos a buscar el año en que se publicó este libro, permítame usted. Fue en el año de 1995, la primera edición en español. Como defensa del hombre libre frente al embate del odio y la cerrazón que parecía quedarse con el control del continente. Así, Camus les habla de los nazis, de la palabra y la razón. Jamás, dice Camus, el gran pensador existencialista, autor del Hombre Rebelde, he creído en el poder de la verdad por sí misma, pero ya es mucho que, a igual energía, la verdad triunfe sobre la mentira. Ese difícil equilibrio es lo que hemos logrado y hoy los combatimos amparados en ese matiz. Me atrevería a decirle que luchamos precisamente por matices, pero por unos matices que tienen la importancia del propio hombre. Luchamos por este matiz que separa el sacrificio de la mística, la energía de la violencia, la fuerza de la crueldad. Por ese matiz aún más leve que separa lo falso de lo verdadero y al hombre que esperamos de los cobardes dioses que ustedes soñarán. Estas cartas que redactó Camus en nombre del pueblo francés ocupado por la barbarie nazi son hoy una invitación a la memoria. Son un documento que lucha con la palabra contra la violencia. Desde su publicación en 1782, Las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos causó gran polémica, considerada una crítica a la aristocracia francesa por algunos de sus comentadores. La novela de Laclos fue clasificada por André Malraux como un texto sin precedentes. En el prólogo que acompañó la obra en muchas de sus ediciones en francés, Malraux
resaltó de las amistades peligrosas la denominación ideológica que el autor concedió a sus personajes. El argumento parte de lo siguiente, escúcheme usted. La marquesa de Merteuil sostuvo una relación con el conde de Jarol. Al final de la relación fue doloroso para la marquesa. Años después, ella encuentra la oportunidad perfecta para vengarse. Próximo a casarse con Cécile Jarol, tiene que viajar a Córcega. Es entonces cuando la marquesa de Merteuil llama a su antiguo amante, el vizconde de Valmont, para que seduzca a la joven prometida del conde, ocupado entonces en la conquista de la presidenta de Tourvel. La novela de Laclos muestra a hombres y mujeres con abiertas voluntades, perversiones y deseos. A diferencia de otras novelas epistolares, donde la presentación de los pensamientos más íntimos es motivo de exhibición de virtudes, Las amistades peligrosas muestra las estrategias y artimañas de sus personajes. Su construcción con cartas expone la deslealtad, el uso de la palabra para la manipulación y el uso de la confidencia como una trampa. En el comienzo de la novela, un breve texto da pie a las correspondencias, escrito por quien ha encontrado y ordenado las cartas para su publicación. El prólogo es una confesión del propósito de su trabajo y dice así: creo a lo menos que es hacer un servicio a la moral el descubrir los medios que emplean los que tienen malas costumbres para corromper a los que las tienen buenas. Y pienso que estas cartas podrán contribuir eficazmente a ese objeto. Recientemente, por cierto, la editorial Sexto Piso publicó esta novela con el título de Las relaciones peligrosas. Le cuento lo siguiente. Albert Thibaudet, biógrafo de Gustave Flaubert, escribió que la correspondencia del autor de Madame Bovary, Salammbô y la educación sentimental se aleja en estilo de la perfección de sus novelas. En el prólogo del libro en el cual están compiladas las cartas de Flaubert, escribió a Louis Collet, publicado en español por la editorial Ciruela, por cierto, el escritor Ignacio Malexcheverría asegura que quien busca secretos de alcoba en aquella correspondencia deberá pasar a otras páginas. Las cartas de Flaubert a Collet muestran a un hombre que vivió la literatura como una necesidad, que rebosaba cosas por decir. Son aquellas letras, una suerte de confesión, de ensayo y de memorias que, en palabras de Mario Vargas Llosa, funcionan también como un artefacto pedagógico en el oficio para los jóvenes escritores. En algunas páginas, Flaubert le contó a Louis Collet su proceso en la escritura de Madame Bovary. En esos párrafos, el escritor asegura que para darle la forma justa a sus personajes tenía que hacer a un lado sus emociones más convulsas, pues la prisa que se imprime en la escritura que viene desde las entrañas es un peligro que debe sortearse. Flaubert decía que cuando se escribe algo de uno mismo pensando como uno mismo, la frase puede ser buena a ráfagas, pero desmerece en el conjunto. Cuando se escribe de uno mismo abundan las repeticiones, las redundancias, los lugares comunes y las locuciones banales. Eso pensaba Flaubert. Yo tengo aquí, como ustedes ven, las cartas a Louis Collet de Gustave Flaubert. Esto está en Ciruela, publicado en Ciruela. Flaubert conoció a Louis en el taller del escultor James Pradier. Algunos meses después de su primer encuentro, la invitó a pasar unos días a Bois-Guillaume y allí se hicieron amantes. De acuerdo con Maurice Nadeau, biógrafo también de Flaubert, el inicio de su relación con Louis fue para Flaubert el fin de un largo periodo de castidad y un momento de transformación intelectual, así como de ruptura definitiva con su juventud. Eso es lo que dice este biógrafo. Otros dicen que esto es más bien una mentira y que Flaubert visitaba muy a menudo los salones de París. Pero sigamos. A través de las cartas puede constatarse lo especial que fuera para Flaubert esta relación. En sus palabras puede leerse no solo las emociones por las cuales el escritor pasaba en sus encuentros, sino la complicidad literaria e intelectual de ambos personajes. En los párrafos escritos durante
La madrugada del miércoles 13 de abril de 1854, Flaubert le dice a su amante: ¿cuál es el atractivo que me impulsa y me devuelve a ti, o más bien que me deja contigo? ¿No sientes que hay en la vida algo más elevado que la felicidad, que el amor y que la religión, porque nace en un campo más impersonal, algo que canta a través de todo? Se tape uno los oídos o se deleite oyéndolo, algo a lo que no afectan las contingencias y que es de la naturaleza y de los ángeles que no comen. Quiero decir, la idea. La historia es conocida. Todas las publicaciones de la obra de Franz Kafka se realizaron de manera póstuma. Sus cuentos, novelas y memorias salieron de la luz sin la determinación y aprobación del autor. Carta al Padre, como indican varias ediciones en sus notas al pie, contiene datos biográficos y referencias contextuales suficientes para suponer que el objeto del texto era realmente su padre, Hermann Kafka. Aún así, aunque la carta no fuera entregada a su destinatario, esto nos permite pensar que era uno más de los ejercicios literarios, una suerte de análisis, un trabajo con la palabra por parte de Kafka para colocarse frente a sus temores, sus fracasos afectivos y sus dolores. Hemos traído a esta sección el inicio de esta famosa carta de la literatura universal. Escuche usted. Hace poco me preguntaste por qué te digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta. En parte precisamente por el miedo que te tengo. En parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo. Y si intento aquí responderte por escrito, solo será de un modo muy imperfecto, porque el miedo y sus secuelas me disminuyen frente a ti, incluso escribiendo. Y porque la amplitud de la materia supera mi memoria y mi capacidad de raciocinio. A ti la vida siempre te ha resultado muy sencilla, al menos en la medida en que has hablado de ella delante de mí y delante indiscriminadamente de muchos otros. Tú piensas más o menos lo siguiente: has trabajado a destajo tu vida entera, lo has sacrificado todo por tus hijos, muy especialmente por mí, lo que me ha permitido vivir por todo lo alto. He tenido completa libertad para estudiar lo que me ha apetecido. No tengo motivos de preocupación en cuanto al pan de cada día. O sea, no tengo motivo alguno de preocupación. Tú no has exigido a cambio gratitud. Conoces la gratitud de los hijos, pero si al menos una cierta deferencia, alguna que otra muestra de simpatía. En lugar de eso, yo siempre me he escabullido de tu presencia, refugiándome en mi habitación, en los libros, en amigos locos, en ideas exaltadas. De la mesa de novedades, use usted cubrebocas. Esto no ha terminado. Rosa Beltrán, Radicales Libres. Hace muchos libros que Rosa Beltrán se ha convertido en una de nuestras escritoras más importantes. Se lo digo con toda seriedad. La he leído y creo que su prosa mejora libro tras libro. Y este que acaba de llegarme se me antoja realmente muchísimo. Lo voy a leer completo, de principio a fin. Escuche usted. Un día cualquiera, a finales de los años 70, la protagonista abrió la puerta de su casa y vio como su madre se iba en una motocicleta Harley Davidson con su vecino, un extravagante pintor y lector de cartas zodiacales. Muchos años después, narra a su hija las circunstancias que llevaron a esa partida y también las que le precedieron en un relato que reúne a 3 generaciones de mujeres y casi 6 décadas de acontecimientos históricos, desde los movimientos estudiantiles del 68 hasta la pandemia actual, pasando por las dictaduras y la caída del muro de Berlín, la globalización y las pantallas. Realmente, conociendo la prosa de Rosa Beltrán, puedo asegurarles que este es uno de los libros más recomendables de la temporada. La mesa de novedades, Yoga y Coca. Alejandra Maldonado, una joven escritora mexicana. De niña quiso ser cantante, bailarina y vedette. Sospecha que el producto de esa frustración es su relación con la escritura.
Es imposible escribir a partir de ningún lugar, quiero decir desde el todo o de la nada. A raíz de ello es que no somos dioses, sino soles concretos que brillan en un angustiado destierro. El principio, mire usted, el principio de este libro que presenta Guillermo Fadanelli es más que prometedor. Dice así: siempre me han gustado los guapos, y eso es lo que cava mi tumba. El mundo de los guapos es igual al de los ricos. Parece que viven en una realidad distinta. De hecho, así es. Una en la que por su belleza o su riqueza reciben toda la diferencia y todos los privilegios. Dinero llama dinero, sexo llama sexo. Cuando tienes novio ligas muchísimo y cuando estás sola nadie se te acerca. No está nada mal este principio y creo que puede ser el primer libro de una escritora realmente prometedora. Alejandra Maldonado, Yoga y Coca. José Adiac Montoya, aunque nada perdure. Hemos hablado aquí en algunas ocasiones de Nicaragua. Pues bien, este es un libro sobre Nicaragua. Mientras una generación de dictadores se mantiene en el poder y los conflictos armados son el distintivo nacional, una de las artistas plásticas más importantes de Nicaragua acrecienta su presencia dentro y fuera de las fronteras. Hija mayor de una familia danesa acogida en el país en los años 20, Edith Gron labró una maravillosa existencia a golpe de cincel. Tomó cualquier material que tuviera enfrente y le dio forma hasta obtener algo parecido a una verdadera vida, firme y con cimientos. José Adiac Montoya es un escritor más que joven. Nació en el año de 1987. Es autor de Eclipse, prosa y poesía, y de las novelas El sótano del ángel, que ha sido material de estudio en las principales universidades de su país. 2 jóvenes y una escritora consagrada. De la mesa de novedades. En 1984, la escritora italiana Natalia Ginzburg publicó la novela epistolar La ciudad y la casa. Los personajes detrás de las cartas que componen este relato son amigos y familiares, son viejos conocidos que, como en cualquier grupo humano, huyen de la soledad. La novela de Ginzburg se publicó 10 años después del referéndum celebrado en Italia para legalizar el divorcio. Los personajes de La ciudad y la casa se enfrentan de forma peculiar con el resquebrajamiento de la figura de la familia tradicional. La mayoría de ellos, que pasan por la mediana edad, se muestran nostálgicos por las ilusiones perdidas de la juventud y temerosos de la falta de certeza de sus lazos sociales. La preocupación por el significado del hogar y la pertenencia son una constante en los intercambios que componen este relato. Entre los intercambios epistolares de sus personajes, Ginzburg nos deja una máxima: una casa la puedes vender o dejar, pero siempre la llevas contigo. Fernando Pessoa y Ofelia Queiroz se conocieron cuando ambos trabajaban como mecanógrafos y traductores para una empresa de concreto en la cual Mario Freitas da Costa, primo de Pessoa, era socio. En la primera carta, fechada el 1 de marzo de 1920, Pessoa le confesó a Queiroz que sentía un amor profundo por ella y que estaba acongojado por no ser correspondido. A las pocas semanas de conocerlo, Queiroz se enamoró de la sensibilidad y la ternura, de la excentricidad de Pessoa. Su relación, sin embargo, duró tan solo algunos meses. Las inseguridades y los fantasmas personales de Pessoa provocaron el distanciamiento. En una carta enviada el 15 de octubre de 1920, un mes antes de su ruptura, Pessoa le escribió: «Tienes más de 1000, tienes millones de razones para sentirte enojada, irritada y ofendida conmigo, pero la culpa no ha sido mía. Ha sido de ese destino que acaba de condenarme el cerebro a un estado que, si no es irreversible, por lo menos exige un tratamiento adecuado que no sé si podré conseguir», decía Pessoa. «Pretendo irme a un sanatorio el mes próximo a ver si allí encuentro algún tratamiento que me permita resistir la ola negra que se abate sobre mi espíritu. No sé cuál será el resultado, no imagino cuál podría ser». Las cartas de Pessoa a Ofelia se encuentran publicadas en español por la editorial Libros del Zorro Rojo. Si las encuentra usted,
lléveselas. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Con las cartas ocurre lo mismo que con todo. El exceso resulta tan insoportable como la carencia. Amelino Tomb. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.